Hola, mi nombre es Andrés y te doy la más grande bienvenida a mi canal Crimen, Misterio y Terror, donde te contaré historias y sucesos que han marcado al mundo. Pero antes, te pido por favor que te inscribas en mi canal, que dejes tu like y que compartas mi contenido con todos tus amigos y familiares para poder continuar creando más contenido como el que te voy a mostrar a continuación. Muchas gracias. Ahora sí, vamos a nuestro video. Posesión demoníaca. Este término describe una variedad de condiciones, tanto físicas como emocionales, mentales y psicológicas, para las cuales la causa se identifica como una influencia demoníaca directa en una persona. El remedio que la Iglesia utilizó para tales condiciones y efectos fue el exorcismo. Durante la historia hemos conocido y escuchado varios casos de posesiones demoníacas, tanto en niños y adultos, sin importar profesión ni menos posición social. Pero quizás nunca se nos pasó por la cabeza que una posesión demoníaca podría llegar a darse dentro de un convento, ni menos poseer monjas. Hoy vamos a ver el caso de las monjas endemoniadas de Loudun, mito o realidad. El misterio de las monjas endemoniadas de Loudun. Esta historia, además de real, fue el inicio de un periodo religioso que marcó al pueblo de Loudun en Francia para siempre, como una de las posesiones endemoniadas más famosas y peligrosas de toda la historia. Las protagonistas de esta terrible tragedia se convirtieron en una leyenda que, hasta ahora, nadie ha podido explicar. En 1634, Francia se vio sacudida por el caso de las monjas que decían estar poseídas por el demonio. El párroco de la ciudad fue acusado de brujería y quemado vivo en la hoguera. En 1626 se fundó en la ciudad de Loudun, a 300 kilómetros al suroeste de París, un convento de monjas ursulinas. Eran 17 religiosas, casi todas muy jóvenes, que llegaban a reforzar la presencia del catolicismo en una población donde los protestantes hugonotes eran mayoría. Una de las 17 religiosas que llegaron al convento de Loudun era Jeanne de Belzéar, llamada en religión como Juana de los Ángeles, nacida en una familia de baja nobleza de Poitou. De niña había padecido una enfermedad que la dejó encorvada y de talla disminuida. A los 20 años ingresó en las Ursulinas de Poitiers y su traslado a Loudun reveló un carácter intrigante y ambicioso que la llevó a ser elegida como la superiora del convento con solo 27 años. En Loudun, el destino de Juana de los Ángeles se cruzó con el de Urbain Grandier, cura de una de las principales parroquias de la ciudad, a donde había llegado en 1617, cuando tenía solo 27 años. Elegante, culto, atractivo y dotado de una capacidad oratoria poco común, adquirió muy prontamente una gran popularidad entre la gente, especialmente entre el sexo femenino. Sus sermones dejaban extasiadas a todas las damas de la ciudad que competían por atraerlo a sus reuniones sociales o tenerlo como confesor personal. Grandier, por su parte, no se sentía comprometido por el voto de castidad ni le daba importancia. Una joven, Madeleine de Brou, se convirtió en su amante y Grandier la convenció incluso para que se casara con él, en una ceremonia clandestina en la que hizo a la vez el papel de sacerdote y de novio. Sedujo también a la hija del fiscal local, Philippa Trincant, y cuando la dejó embarazada, el padre arregló inmediatamente un matrimonio de conveniencia, pero antes de eso, juró vengarse del párroco. Él y otras personas de la ciudad, que también tenían desconfianza del cura, lo acusaron ante la justicia episcopal por su conducta inmoral. Por esa razón, Grandier fue arrestado y juzgado, pero contaba con apoyos influyentes y, tras ser absuelto, volvió triunfantemente a Loudun. En el convento de las Ursulinas, Juana se obsesionó también con el cura Grandier y para poder atraerlo, le propuso que se convirtiera en su director de conciencia, pero ante tal pedido, el párroco rechazó la oferta. En su lugar, llegó como confesor el canónigo Mignon, quien precisamente era uno de los mayores enemigos de Grandier. Su llegada coincidió con una serie de extraños sucesos que comenzaron a acontecer en el monasterio. Por la noche, las monjas creían ver fantasmas que entraban por las ventanas o a través de las paredes y escuchaban ruidos de cadenas.
Algunas también vieron una bola negra que cruzaba el refectorio y un extraño hombre de espaldas. Cada vez más trastornadas, las religiosas eran presa de temblores y rechazaban comulgar. Mignon se dio cuenta de que aquel caso típico de miedo o histeria podía utilizarse para sus designios. Llevó al monasterio a un cura que certificó que las monjas estaban poseídas por el diablo, por lo que consideraron que había que practicarles un exorcismo, que es una ceremonia prevista por la Iglesia Católica para expulsar al demonio de una persona mediante diversos conjuros y ritos. En el lugar se celebraron varias sesiones de exorcismos. Al principio era solo en privado y luego después ante un público ansioso de sensaciones nuevas. En la capilla del convento, las monjas eran colocadas en camas y tras los primeros requerimientos del sacerdote entraban en trance y hacían que el demonio hablara por ellas. Según un testimonio de alguien que estaba presente, señaló cómo Juana de los Ángeles comenzó a hacer violentos movimientos y a lanzar unos gritos como los de un cerdo gritando y cómo rechinaban sus dientes. El canónigo Mignon le metió el dedo índice y el pulgar en la boca y realizó los exorcismos y conjuros en presencia de todos. En una sesión, Mignon logró expulsar del cuerpo de Juana al demonio Asmodeo, pero la superiora estaba poseída por otros 6, cada uno también con su nombre. Por lo que las sesiones continuaron. Les practicaron exorcismos a todas las involucradas. Algunas chillaban como animales enjaulados, se convulsionaban agresivamente, se desnudaban frente a todos, repetían los nombres de diversos demonios y hacían proposiciones de índole sexual a todos los que se encontraban reunidos allí. Lo más intrigante del exorcismo colectivo llegó cuando Juana de los Ángeles dijo que todas habían sido endemoniadas por Grandier. Juana también reveló que fue Grandier quien había embrujado a las religiosas enviándoles un ramo de rosas en las que contenía un pacto con el diablo. Debido a esta acusación, los enemigos de Grandier ya tenían lo que buscaban, una acusación de hechicería contra él que podía llevarlo directamente a la hoguera. Cuando supo de las acusaciones, se quejó ante el arzobispo de Burdeos, que era amigo suyo, y este ordenó suspender todos los procedimientos inmediatamente. Grandier pensó inocentemente que se había salvado, pero entonces llegó Laudon, Jean de Laudemont, un juez que traía el cargo de Richelieu de arrasar el castillo de la ciudad e imponer la autoridad de la monarquía. Las autoridades locales se resistieron y Grandier cometió la imprudencia de ponerse del lado de estas y obstaculizar la demolición. Irritado por ese comportamiento, Laudemont recuperó la acusación de brujería, recogió información y acudió a París a informar a su superior. A finales de 1633, Laudemont volvió a Laudon y ordenó arrestar a Grandier, al tiempo que se reanudaban los exorcismos a las monjas. Todo se dirigía a reunir pruebas de brujería. Se decía que el contacto con el diablo dejaba marcas especiales en el cuerpo de los hechiceros, en zonas totalmente insensibles al dolor. Juana de los Ángeles reveló que Grandier tenía 5 de esas marcas. Para comprobarlo, se llevó a un cirujano a la cárcel para que localizara esas señales en el párroco mediante un método brutal, clavándole un estilete hasta el mismo hueso en busca de esas supuestas zonas sensibles. Los alaridos del dolor de Grandier llegaban hasta la calle. Luego de eso, le pusieron una camisa impregnada de azufre y lo llevaron a la plaza del mercado de Laudon, que estaba abarrotada de público. Ahí, atado al poste, fue quemado vivo. En contra de lo que se podía esperar, tras la muerte del supuesto hechicero, las posesiones en el convento de Ursulinas de Laudon continuaron, y con ellas las sesiones de exorcismos, que siguieron atrayendo a numeroso público y en donde la monja Juana de los Ángeles era la gran protagonista. Poco después se enfermó de gravedad y se creyó que iba a morir, pero se recuperó milagrosamente, gracias, asegurando ella, al aceite que San José había derramado sobre ella. A pesar del traumático evento, muchos han especulado hasta el día de hoy que este curioso suceso, además de convertirse en una época de terror para Laudon, fue más bien una perturbadora idea de la monja Juana de los Ángeles.
quien además de querer vengarse del rechazo de Grandier y ser la mayor protagonista, quería manifestar su inconformidad, ya que en ese entonces convertirse en novicia era prácticamente una obligación y no una alternativa, porque muchas de ellas eran encerradas en conventos de por vida en contra de su voluntad, hasta el día de su muerte. Pero, a pesar de que la mayoría de ellas se veían forzadas a recluirse en la religión, otras, como la propia Juana de los Ángeles, aprovecharon la histeria de los exorcismos para demostrar su rechazo a una doctrina que las mantenía encerradas bajo las sombras y encerradas durante toda su vida. ¿Y tú, qué piensas de este caso? ¿Esta historia realmente aconteció? Pero, ¿será que la propia monja Juana de los Ángeles aprovechó la frustración del rechazo del padre Urbain Grandier para vengarse de él? ¿Será que realmente fue un caso de posesión demoníaca colectiva o simplemente un plan de venganza? Recuerda que todas estas historias son lecciones de vida, por lo que nos ayudan a pensar antes de cometer cualquier error. Y bueno, hemos llegado al final de nuestro video. Pero, ¿qué es lo que tú realmente piensas de este caso? Ustedes son los mejores críticos. Espero tu comentario y opinión. Comenta, ¿qué piensas de este caso? Tu comentario es muy importante para mí. Esperamos les haya sido interesante nuestro video y no olviden por favor de inscribirse en nuestro canal, dejar su like que es tan importante para nosotros, compartir nuestro contenido con todos sus amigos y familiares y activar la campanita de las notificaciones. Muchas gracias por tu atención y confianza. Canal Crimen, Misterio y Terror, historias y sucesos que han marcado al mundo. Hasta un próximo encuentro amigos. Chao.